Buenos días. Hoy presentaré la unidad 1, Nociones Generales del Derecho Internacional Privado. El objetivo de esta unidad es conocer las causas que motivaron el surgimiento del derecho internacional privado, las diferencias y características del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Las nociones generales del derecho. El derecho es la regla o norma protectora de un interés con carácter general e extrínseco. Es el conjunto de normas, o sea, de ordenamientos jurídicos. El derecho comprende todas las obligaciones impuestas por el Estado, cuyo poder legislativo tiene la facultad de establecer un sistema de normas para regular la conducta humana en sociedad. Se ha definido como el conjunto de normas imperativo-atributivas o como la norma bilateral que regula la conducta de sociedad. Se divide en derecho público y derecho privado. El derecho público es aquel que se refiere a la organización de las cosas públicas, regula las relaciones del Estado y los individuos en otros estados. Se divide en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público. Dentro del derecho internacional público se encuentra el derecho social con sus diferentes acepciones, derecho agrario, laboral, de la seguridad social. El derecho privado regula las actividades de los individuos entre sí. Puede dividir el derecho civil y el derecho mercantil. La definición de derecho es el conjunto de normas que regula la conducta de los sujetos en los cuales va dirigida su aplicación. De ese conjunto de normas es de carácter general, impuestas por el Estado y sancionadas por el poder público. La distinción entre el derecho interno y derecho internacional. La primera distinción es la relación con la forma de creación de normas. Se dice, el derecho interno se lleva a cabo por medio del proceso legislativo, en cambio el derecho internacional se realiza por medio de acuerdo de voluntades que se plasma en un tratado de acuerdo convenio internacional. La segunda distinción es por cuanto los sujetos y los cuales va dirigido la norma en derecho interno. Los sujetos son tanto como las personas físicas como las morales en el derecho internacional. Los sujetos y los que dirigen a las normas con los estados, fundamentalmente los sujetos del derecho internacional. La tercera distinción es por cuanto el ámbito de aplicación, pues por lo general una ley de derecho interno es territorio de un estado. Por el contrario, en derecho internacional el ámbito de aplicación es la sociedad internacional. Las partes del estudio del derecho internacional privado son el derecho de la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, conflicto de leyes y conflicto de competencia judicial. El objeto y fines del derecho internacional privado. El comercio jurídico internacional. Este es el objeto del derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Por tráfico jurídico internacional se entienden las relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen al sistema jurídico diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico. En el derecho internacional privado tiene el objeto puramente formal, señalar la vigencia espacial de la norma jurídica, además de un estado determinado que su norma jurídica es aplicable, es decir, es una situación jurídica concreta que actualiza las hipótesis legales de las normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Una sola situación jurídica en virtud de distintos puntos de conexión puede hallarse regida en preceptos jurídicos que corresponden a distintos sistemas normativos. Corresponde al derecho internacional privado, es decir, que la norma jurídica deberá prevalecer. El derecho internacional privado remitirá a la norma interna aplicable a la situación particular. La doctrina francesa, que es la seguida por la mayoría de los países latinoamericanos, en México se considera que el contenido de la materia jurídica llamada derecho internacional privado, que trata sobre el tráfico jurídico internacional, se divide en 4 partes siguiendo la doctrina francesa, que es el derecho de la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes y el conflicto de competencia judicial.
Los métodos que se emplean para resolver los problemas derivados del tráfico internacional es el sistema confidencial. Es un procedimiento mediante el cual de manera indirecta se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el ámbito nacional con la aplicación del derecho que dará la respuesta directa. De normas de aplicación inmediata. Es un procedimiento mediante el cual de manera directa se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional. De normas materiales. Se trata de resolver un problema derivado del tráfico internacional con la aplicación del derecho material nacional en virtud de que el legislador nacional le ha otorgado una vocación internacional a sus propias leyes y de no ser posible solucionar el problema de este modo, se acudirá a las normas de conflicto. De lex mercatoria, cuya característica principal es que la trata de reglas que las partes hacen suyas en una relación jurídica y por tanto las convierten en obligaciones entre ellas, o bien estas reglas son aceptadas por organizaciones de comerciantes o de prestadores de servicios, las hacen obligatorias en la contratación entre sus afiliados. De derecho uniforme. Una ley uniforme o guía legislativa se regula las relaciones jurídicas que los particulares desarrollan entre estados como las transacciones comerciales internacionales. De competencia jurídica. La competencia jurídica se trata de que establece la competencia de los jueces o de los tribunales para el conocimiento y la solución de un problema derivado del tráfico jurídico internacional, o bien conocer los casos y en qué circunstancias un juez o un tribunal es competente para otorgarle reconocimiento y en su caso ejecución a una sentencia dictada por un juez distinto. Las posiciones frente al elemento extranjero. El elemento extranjero ha sufrido un tratamiento adecuado. Así básicamente podemos señalar que las distintas posiciones que se han tomado frente al elemento extranjero son la posición de hostilidad. En la primera época del derecho romano, el único ciudadano romano, único sujeto de derecho era el ciudadano romano, a los demás eran considerados como la época de la esclavitud, eran considerados como cosas en la época de la esclavitud. La posición de indiferencia es donde si les permite a los extranjeros tener, es cuando les permite a los extranjeros tener una relación con los nacionales, pero en realidad como elemento extranjero se les ignora. La tercera posición de admitir el elemento extranjero y regular su conducta es el caso concreto. Tenemos a la segunda época del derecho romano con la aparición del ius gentium, el derecho de gentes que regulaba la conducta entre los ciudadanos romanos y los peregrinos a través de la gestión del pretor, pero que no se hacía una distinción entre los extranjeros de la relación. Las fuentes del derecho internacional vienen siendo las fuentes generales, las fuentes nacionales, las fuentes internacionales, las fuentes comunes. Las fuentes generales. La clasificación de las fuentes de derecho es las reales, materiales, formales e históricas. Las materiales son las causas que dieron origen a la norma, estos hechos sociales, políticos, históricos que provocan la aparición y contenido de la norma. Las formales son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Las históricas son documentos que a través de la historia del hombre han sido consideradas normas. Las fuentes nacionales, la ley de la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. La ley como fuente del derecho privado varía según el sistema jurídico que se trate en la mayoría del sistema jurídico. Las normas del derecho privado
Son escasas y se encuentran diseminadas en todo el sistema. En México estas normas se encuentran en diferentes códigos civiles, de procedimientos civiles de las entidades federativas. La jurisprudencia, los tribunales del Estado, los órganos encargados de interpretar y aplicar las normas jurídicas. El derecho internacional privado, la jurisprudencia es importante en la medida que permite a los jueces ampliar los supuestos de las normas jurídicas y con ello enriquecer el criterio, da certeza a las personas en cuanto al sentido y al alcance de las normas jurídicas. La costumbre es la actitud reiterada y constante de un grupo social en cierta área específica de la vida. Como ejemplo, del derecho mexicano, la costumbre reconoce como fuentes del derecho por Código de Comercio los artículos 280, 304 y 333. La doctrina del derecho internacional privado, la doctrina cumple la doble función. Primero interpreta la norma jurídica o las decisiones de los tribunales, y con frecuencia de esa interpretación se originan las teorías. Las teorías sirven al legislador o a los jueces para desarrollar un trabajo. El artículo 14 constitucional reconoce como fuente del derecho a la doctrina cuando dice la interpretación de la ley. Fuentes internacionales. Tratados y convenciones son acuerdos de naturaleza internacional mediante los cuales el Estado establece derechos y obligaciones a su cargo sobre diferentes asuntos de su interés. La costumbre internacional, entre los principales más importantes, destacan los siguientes. Locu regis actum. La ley del lugar rige el acto. Así, la ley aplicable a contrato es de acuerdo con este principio. La ley al lugar, su celebración, el artículo 13, párrafo 4 del Código Civil del Distrito Federal. Lex rei citae. La ley del lugar en donde los bienes se encuentren ubicados es la ley que los rige. Artículo 3, párrafo 3, artículo 13, párrafo 3 del Código Civil para el Distrito Federal. Mobilia secundum personae. Los bienes muebles siguen a las personas. El derecho que regula los bienes inmuebles tiene relación directa con el territorio y por tanto se le vincula con la soberanía de los estados. La jurisprudencia internacional. Los tribunales internacionales también omiten jurisprudencias entre dichos tribunales. Está la Corte Internacional de Justicia y sus antecedentes inmediatos, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. La doctrina tiene igual función que en el derecho interno. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia la menciona en su artículo 38 como uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para sus decisiones. Las conferencias diplomáticas y los congresos. Las conferencias diplomáticas son reuniones gubernamentales en las que se discuten y se aprueban convenciones y tratados internacionales. Las más significativas han sido la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Conferencia Permanente de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y la Conferencia Americana Especializada sobre Derecho Internacional Privado. Fuentes comunes. Como fuentes comunes, comparte fuentes comunes con las demás ramas del derecho como lo son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, pero también consta de fuentes internacionales dentro de las que encontramos a los tratados internacionales, la costumbre internacional, la doctrina del derecho internacional y la buena fe. La evolución doctrinal del derecho internacional privado son las escuelas antiguas de Roma. Desde que Roma empezó a manifestar una política imperialista, los jueces
comprendieron la necesidad de abrir las puertas de los tribunales a los extranjeros, no solo concediéndoles el derecho de petición, primitivamente reservado solo a los ciudadanos, sino también asegurándoles en la misma administración de justicia un fallo justo aún en los casos excepcionales. Se creó el pretor peregrinus con atribución de jus dicere inter peregrinos e inter cives et peregrinos, y en 242 años antes de Cristo se le facultó para dejarla aplicar el derecho romano. Esta libertad concedida a los jueces, los colonos, en sustitución de aplicar las leyes, costumbres ajenas al derecho romano. Esta facultad concedida a los magistrados llegó a formar el jus gentium, o sea, el derecho de gentes. La escuela antigua de Roma es la escuela de Italia, la escuela de los glosadores, la escuela de los posglosadores, Francia siglo XVI, holandesa, anglosajona, Francia siglo XVIII, Italia. La escuela de Italia, la concepción moderna de derecho internacional privado, se inicia en la Edad Media con la escuela italiana de los posglosadores. La legislación no era uniforme en todo el estado, sino que cada señorío, condado o ciudad tenían leyes especiales dictadas unas como prerrogativas de esa ciudad o señorío y otras simplemente en ejercicio del poder del señor feudal bajo cuyo dominio se encontraban. En toda Europa, particularmente en España, el derecho romano tenía enorme importancia en la vida jurídica. Así, las leyes del Toro 1505 había la prohibición de que juzgue según otras leyes que no sean las españolas. La escuela de glosadores surgió entonces en la escuela de los glosadores, que se ocupó de resolver esos conflictos legales entre estatutos diferentes. Emitió la glosa de Accurcio del año 1200. Accurcio, con su glosa ordinaria, establece el principio lex fori, conforme al cual la ley debe tener un ámbito de aplicación en el espacio. La escuela de posglosadores floreció a finales del siglo XIII y durante el siglo XIV. Bartolo de Sassoferrato es su autor más destacado y se considera el fundador del derecho internacional privado. Francia, en el siglo XVI, conocida como la de los jurisconsultos consuetudinarios. Charles Dumoulin, bajo la influencia de los posglosadores, redactó un comentario al título de los feudos de la costumbre del París. Bertrand d'Argentré, 1519-1590, elaboró su glosa con el título La costumbre de Bretaña. En ella delineó el método dogmático y la idea sistemática del territorialismo. Su principio básico fue finistas potestas y finitas juri. La escuela holandesa. Los Países Bajos viven durante la primera mitad del siglo XVII la dominación española y Austria, de la que se liberan como consecuencia de la Paz de Westfalia en 1648. La ley holandesa debe aplicarse de manera general a toda persona, y todo acto jurídico y territorio holandés aceptan la aplicación de la ley extranjera con objeto de preservar los derechos adquiridos fuera de Holanda, teoría que en el siglo XIX se desarrolla con el título de los Westrechts, en los derechos adquiridos. Anglosajona. Eminentemente territorialista, por influencia del feudalismo, de la escuela holandesa de la intransigente concepción de la soberanía proclamada por autores como Hobbes.
como hobbies. Francia siglo XVII, impregnada de espíritu libertad y cosmopolita como la independencia, se había finalizado, tal ideología no podía perjudicarla. Froilán sostenía que los bienes están al servicio de la persona, por eso la mayoría de los estatutos son personales y la excepción de los reales en la relación jurídica se deben privilegiar al sujeto. Boyer señalaba que en caso de deuda deben calificarse un estatuto como personal. Bouillenois era territorialista, pero por la influencia de los juristas, la época aceptó el cosmopolitismo. Por su atención, muchas gracias.